Bloque pasado y nos vamos a meter en una comunicación porque tenemos en línea del Centro de Economía Política Argentina CEPA a Juan Pablo Costa. Costa, ¿cómo le va? Andrés Batistela desde Santa Fe lo saluda, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo decía, no sé si ilusionarme o no con estos datos, 2,5% en noviembre, pero sin dudas me da la impresión de que tiene que ver con el trabajo que empezó a hacer Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Sí, sin duda, porque cuando uno se pone a desmenuzar, primero que es una baja de un punto, ¿no? Respecto a los dos últimos meses, es considerable. De hecho, el interanual empieza a bajar, venía en 52,1%, ahora 51,2%, casi un punto. Pero además, cuando uno analiza por rubros dentro de lo que es el índice general de 2,5, vemos que alimentos aumentó 2,1, ¿sí? Un poco por debajo, siempre eso es una buena noticia, pero además muy vinculado a los aumentos de carne, ¿sí? Que no están dentro del congelamiento de precios y en algunos casos también de algunas frutas y verduras, entre otras cuestiones por motivos estacionales. Ahora, si uno saca del rubro de alimentos y bebidas estos dos componentes, ¿no? Que explican la mayoría de los aumentos, vemos que, que el aumento es del 0,6%, ¿sí? Es Ujú. decir, casi nulo, lo cual me parece, nosotros un poco lo veníamos alertando, ¿no? Porque recordemos que la política que empezó a implementar Feletti de congelamiento de una canasta de casi 1.300 productos de primera necesidad y demás, se empieza a implementar durante la segunda quincena de octubre. Entonces, hace un mes, cuando salen los datos de inflación de octubre, que fue elevada, del 3,5 general, bueno, muchos decían, esto no sirve, ¿no? La política de acuerdo de precios, de congelamiento no sirve, hay que buscar otra cosa. Nosotros decíamos cuidado porque en realidad nosotros tuvimos muy pocos días, ¿sí? Bajo el congelamiento durante octubre, la mayoría del mes no, con lo cual veamos que en noviembre posiblemente sea otra la situación y efectivamente, por suerte, es así. Así que me parece que esto de alguna forma también contribuye al debate que se da en el mundo económico y seguramente también en sectores de la sociedad referido a las políticas de acuerdo de precios, ¿no? Me parece que son una herramienta importante. Digamos, a ver, quiero dejar algo claro, obviamente esto no es la solución, no es que uno puede decretar un congelamiento de precio y con eso se elimina la inflación, pero sí, porque obviamente eso te puede generar problemas en el mediano plazo, etcétera. Lo que sí me parece que es una muy buena herramienta para romper lo que se conoce como inercia inflacionaria, ¿sí? Es decir, ya cuando todos los actores de las cadenas empiezan a aumentar de manera no vinculada a sus costos por una actitud defensiva, ¿no? Para cubrirse, bueno, los acuerdos de precios tienen tienen un buen impacto en este sentido. Romper la inercia inflacionaria, parar la pelota y empezar a ver de acá en más cómo continuamos. Y en estos 15 días que van del mes de diciembre, Costa, ¿qué expectativas podemos tener con respecto a la inflación de este mes? Porque más allá de que continúa vigente el acuerdo de precios, es un mes que por una cuestión estacional y las fiestas y demás, y lo que tiene que ver con las ventas de lo que es regalable, vamos a decir, suele tener, y también para alimentos y bebidas, para el caso del 24 y del 31, suele tener incrementos importantes. ¿Qué podemos esperar de diciembre? A ver, nosotros estamos teniendo muchos aumentos en el sector textil, ¿sí? Eso es una cuestión preocupante porque además es un sector muy protegido en términos de importaciones y que ha aumentado mucho su producción y está teniendo aumentos interanuales por encima del 60%. Ese es un punto a trabajar. Para diciembre, como bien decís, siempre es un mes complicado en materia de precios. Me parece que el acuerdo de precios de carne que se logró, el congelamiento los días de las fiestas, es un elemento importante para evitar problemas en ese rubro tan sensible y además en estos días tan sensibles. Y después no debería haber grandes aumentos, pero ¿por qué digo? A ver, servicios públicos ya está anunciado, no va a haber, digamos, ningún tipo de aumento de acá a fin de año. Lo mismo combustibles, no va a haber aumentos. Comunicaciones, el rubro de comunicaciones, telefonía celular, internet, etcétera, no tienen aumentos autorizados. ¿Sí? Acá hay una puja porque a veces las empresas aumentan aunque no estén autorizadas
y bueno, le cobran a los usuarios, después lo tienen que devolver, se judicializa, etcétera. Y el rubro de salud sí, recién para enero va a haber algunos aumentos planteados para la medicina privada, ¿sí? Para la Claro. prepaga, con lo cual, en principio, ¿sí? Lo que pasa es que, insisto, obviamente en diciembre siempre es un mes complicado, especialmente para el sector de alimentos, el rubro de alimentos, pero en principio no debería haber grandes sorpresas. Y el último elemento que me olvidé, que me faltó el dólar, ¿sí? Sí. Tampoco, por lo que está planteado, tampoco va a haber grandes movimientos. De hecho, está bajando los dólares financieros y demás, están bajando, con lo cual no es un elemento que debería tampoco sumar presión a los precios. Claro. El presupuesto 2022, Costa, habla de una inflación, no quiero macanear, pero lo había leído por ahí, algo así como el 33%. Tres, ¿Es correcto. realizable esto? Bueno, ¿es realizable? Sí. A ver, yo creo que es realizable. Siempre hay que tener en cuenta que los presupuestos tienen una serie de indicadores que están puestos en perspectiva, digamos, y vinculados, porque obviamente es realizable en la medida que haya el crecimiento económico que está planteado, que es cercano al 4%, que haya un relativo equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, es decir, que se mantenga el superávit fiscal. Es realizable también en la medida que haya una recuperación del poder adquisitivo que permita generar también un crecimiento del consumo. Es decir, digo esto porque finalmente siempre luego se van ajustando, ¿sí? Este tipo de indicadores no es una novedad. En muchos años, bueno, finalmente, bueno, en 2021 finalmente la inflación es mucho mayor a la que se había estipulado originalmente. Me parece que en ese punto sí lo importante es que se ajustó la previsión del presupuesto y eso habilitó a reabrir las paritarias y que estemos terminando el año con muchos sectores con incrementos pequeños, pero incrementos por encima de la inflación en materia salarial, porque finalmente cuando hablamos de inflación hablamos de eso, ¿no? Claro. De no perder poder adquisitivo. Más allá del número de inflación, si los salarios acompañan o incluso ganan, bueno, la situación es otra. Claro, justamente mi última pregunta apuntaba un poco en este sentido, porque los indicadores hablan de que Argentina va a tener un crecimiento de alrededor del 10% del PBI este año. Todo lo que tiene que ver con industria, construcción, están mostrando también números positivos, pero eso todavía no se está viendo en la calle. ¿Cuándo podríamos esperar que suceda esto, que se empiece a reflejar en un alza importante o al menos un poco más significativo que el que tenemos ahora del poder adquisitivo de trabajadores? Mira, yo creo que en los últimos meses ya se empieza a ver, ¿sí? Ujú. Los indicadores económicos desde mediados de año que empiezan a dar muy bien, los indicadores de actividad económica, digo, lo que nombrabas vos, la industria, la construcción, la producción de insumos industriales, cemento, etcétera. Pero eso lógicamente no se ve en el bolsillo de la calle. Ahora, en los últimos meses me parece que empieza a notarse un poco más. De hecho, los fines de semana largos que hemos tenido ha sido récord histórico, el turismo interno, etcétera. Es decir, elementos que uno empieza a ver que está vinculado al consumo. De hecho, creo que, entre paréntesis, en muchos casos los aumentos que estamos teniendo en hotelería, gastronomía, textiles, también está vinculado a un crecimiento del consumo. Obviamente, el recorrido, es decir, lo que hay que recuperar es mucho, por eso ese es el problema finalmente. No es que venimos de muchos años buenos, sino que venimos de muchos años muy malos y de mucha pérdida de poder adquisitivo. Sí, Creo que los indicadores que tenemos hasta septiembre de salarios nos muestran que los trabajadores privados registrados han recuperado bastante y de hecho ya empiezan a ganarle a la inflación. Muy poquito, por eso no se nota en el bolsillo, pero por lo claro. menos le estás empatando. Los trabajadores públicos andan en un camino similar y la deuda sí me parece es con los trabajadores no registrados que por lo menos hasta los datos que hay hoy, hasta septiembre, no están alcanzando la inflación, de hecho quedan Claro. bastante por detrás y obviamente eso es un sector importante de la población y además es el sector más comprometido, ¿no? Más complicado. Entonces creo que esa es una de las tareas pendientes, lograr una recuperación, una fuerte recuperación del poder adquisitivo de los sectores no registrados, que son los que más lo necesitan, además. Claro. Costa, le agradecemos por este contacto, muy amable como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política Argentina del CEPA.